Y está con nosotros, y le agradecemos, Jorge Castro, periodista especializado en temas internacionales, analista internacional. ¿Cómo está, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal, Bien. Juan? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nada menos, calificó a Maduro como un dictador abiertamente y aplica sanciones. ¿Usted diría que técnicamente Maduro puede ser calificado como un dictador? Mire, creo que acá hay un equívoco que conviene dilucidar. A ver. Porque No, algunos le dicen que sí, que es dictador, otros que no. no está ocurriendo una afirmación autoritaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro que implique la consolidación de su poder político. Al contrario, lo que está sucediendo en Venezuela ahora, y agravado por este último episodio de la elección de una asamblea constituyente cuya legitimidad es desconocida internacionalmente y también nacionalmente, es una aceleración del proceso de descomposición de las estructuras políticas, económicas y sociales venezolanas. Esto tiene que ver con el hecho de que Venezuela es un país extremadamente relevante en la economía mundial. Es el quinto productor mundial de petróleo, es el tercer exportador de petróleo de los Estados Unidos, y el precio del petróleo, como se acaba de señalar recién, ha caído 75% en los últimos 3 años. Venezuela tiene el 98% el año pasado de sus exportaciones dependen del petróleo y de los derivados. Lo que esto significa en términos económicos es que la caída del precio del petróleo implica que Venezuela prácticamente ha perdido su capacidad de compra en el exterior por carecer de los dólares provenientes usualmente en la historia venezolana de la renta petrolera. El resultado es que hoy hay carencia, han desaparecido los alimentos básicos para el alimento de la población venezolana por el hecho de que más del 70% de los alimentos que consume el pueblo de Venezuela son importados del exterior. Y ahora el gobierno de Nicolás Maduro no tiene los dólares suficientes como para importarlo. Por eso es que hay hambre en Venezuela, no en un sentido metafórico, sino en un sentido estricto. Y esto afecta fundamentalmente a los sectores de menores recursos, más excluidos y postergados de la población venezolana. Por eso el dato que hay que tomar en cuenta es que en los últimos 3 meses ya son más de 120, 130 los muertos que han ocurrido, y el 30% aproximadamente de esos muertos han surgido en el momento de realizarse saqueos en distintas partes de Venezuela en la búsqueda de alimentos, sobre todo en el Gran Caracas. Esta es la situación actual y por lo tanto esto no implica la consolidación del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino exactamente todo lo contrario. ¿Usted cree que la constituyente lo que hará con Maduro es acelerar su pérdida de poder? Acelerar la polarización y la fragmentación de la sociedad venezolana y por lo tanto la radicalización de las posiciones que existen en el país. Bien. ¿Qué puede decirnos en la actitud de la región que ha visto durante años esta radicalización, un pueblo sufriendo y sin embargo la OEA no logra, como organismo de la región, regional justamente, hacer nada con Maduro? Mire, hay un desconcierto muy elevado en el sistema internacional respecto a qué hacer en Venezuela. La razón de esto es que los acontecimientos en Venezuela responden a una dinámica exclusivamente interna. Es la caída del precio del petróleo lo que está acelerando y profundizando la descomposición de las estructuras políticas, económicas y sociales, la desintegración del Estado. Por lo tanto, la comunidad internacional, en un sentido estricto, no sabe qué hacer frente a la situación venezolana porque prácticamente carece de medios de acción frente a una situación de carácter esencialmente interno, provocado por la crisis en la sociedad venezolana, que es una economía y una sociedad absolutamente rentística desde el punto de vista en función de la renta petrolera, ante la caída del precio del petróleo de los últimos 3 años. Bien. Le propongo escuchar al presidente Macri sobre Venezuela y seguimos. ¿Cómo no? Las imágenes de lo que está pasando en Venezuela, que ya se viene reiterando hace meses, hace años, cada vez peor, cada vez más violencia, cada vez más agresión, cada vez más abandono. Y la verdad que primero fue el dolor y la solidaridad con el pueblo venezolano.
Estamos recibiendo muchos venezolanos todas las semanas en Argentina que vienen a trabajar y bienvenidos, bienvenidos. Pero también no pude dejar de pensar lo cerca que estuvimos de ir por ese camino. Como todo hubiese sido realmente muy difícil, tremendo para los argentinos, pero por suerte una mayoría de argentinos decidimos cambiar, decidimos creer en nosotros mismos. Bueno, también es dentro del contexto de campaña electoral, ¿no? Absolutamente. El caso venezolano es completamente distinto de la situación argentina. Es imposible comparar la situación venezolana con la situación argentina, salvo como necesidades de metáforas políticas utilizables en una campaña electoral. Lo que hay que tomar en cuenta es que Venezuela es un país que en este momento, al desintegrarse sus estructuras políticas, económicas y sociales, sobre todo las estructuras del Estado, se aproxima a un momento donde lo único que salva o diferencia a Venezuela de una guerra civil abierta es si se mantiene o no la unidad del ejército venezolano. Si por algún motivo la unidad del ejército venezolano se fractura, esa unidad desaparece y hay una fractura del ejército venezolano, en ese caso este proceso de desintegración económica, política y social, sobre todo estatal, que experimenta Venezuela en el momento actual, puede transformarse en guerra civil abierta. Y si por el contrario el petróleo recuperara precio, ¿cree que esto favorecería a Maduro? Mire, no sabría decirle, no creo que la historia venezolana desde principios del siglo XIX, XX, es una función de la renta petrolera. El precio del petróleo en el mercado mundial en este momento son $54 el barril. En el año 2000, hace 3 años, el precio del petróleo era $117 por barril. Ha caído 75%. En este sentido, lo que hay que advertir es que la recuperación el crecimiento del precio del petróleo en la economía mundial tiene claramente la línea ascendente, pero un crecimiento muy reducido y sobre todo temporalmente muy alargado. La última, Jorge, digamos, en términos de nosotros como región, cuando caiga este régimen seguramente van a aparecer cosas terribles que ahora no estamos viendo, como pasa en general con estas situaciones. ¿Ahí no habrá un momento en donde nosotros tendremos que, como región, hacer alguna autocrítica de lo que no se hizo? Mire, en general yo creo que... ¿O están, digamos, son un cartón pintado? Yo creo que los dirigentes políticos y los hombres de Estado jamás hacen autocrítica. Lo que está ocurriendo es que lo que hay ahora es una situación de desconcierto generalizado sobre qué hacer frente a los acontecimientos venezolanos, porque esto que está sucediendo en Venezuela tiene un carácter estructural. Es de raíz esencialmente basado en la caída del precio del petróleo y por lo tanto lo que puede dejar de hacer la comunidad internacional es mínimo o inexistente. Bueno, pero ¿qué pasa con la OEA, que es un grupo de burócratas en Washington que no pueden hacer más que emitir un comunicado? ¿No se pone en tela de juicio ese organismo? Lo que hay en la Organización de Estados Americanos es el voto de unos 10 países de la cuenca del Caribe que tienen una posición de respaldo a la posición venezolana desde la época del presidente Hugo Chávez, en donde ellos recibieron petróleo en términos subsidiados y esto les ha establecido un lazo de lealtad con el régimen venezolano que impide que se vote en definitiva cualquier tipo de sanción en el marco de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Jorge, muy amable. Por favor, un gusto.